Hola chicos, chicas. Este pedacito lo grabé posterior a la clase porque es de lo que perdimos al ingreso, que no se me cortó la internet y no se grabó esa parte. Entonces, para retomar las 2 o 3 primeras filminas que vimos y para adosarle a la clase, así tenían completo los elementos de aquellas que no pudieron estar. Una cosa que les quería comentar, que al escuchar la clase me di cuenta que en un momento les cito a otro autor, estuve hablando de Chivalar y les cito luego a Broncat y vuelvo a nombrar a Chivalar en lugar de Broncat, ¿no? El segundo autor y el de la cita que está es Broncat, ¿sí? Y además les quería comentar, que no se los comenté en la clase, les voy a agregar la bibliografía que estuve citando, se las voy a agregar no para que la lean, sino para que la tengan, y no la lean obligatoriamente, sino que la lean cuando ustedes crean conveniente o deseen hacerlo. Así que bueno, ahora les voy a compartir del repaso del contenido aquel pedacito que me faltaba. Vamos a cerrar este y este lo vamos a mostrar ampliado. Bien. Les comentaba más o menos que en la clase anterior habíamos querido abordar la cuestión de la enseñanza como un objeto de estudio específico de la tarea docente, ¿sí? Porque ustedes habían visto las perspectivas pedagógicas, en donde vieron las teorías más generales sobre el fenómeno de lo educativo, que lo educativo es algo más abarcativo que la enseñanza. La enseñanza es un fenómeno específico dentro, que se enmarca dentro de esas teorías, pero que es más específico. Y que hay una disciplina de referencia que se encarga de estudiar a la enseñanza como objeto de estudio, que es la didáctica, ¿sí? Entonces, ¿cuál era? En realidad todos estos temas los abordamos en los videos que yo les subí anteriormente, simplemente hicimos un repaso. Y en este repaso yo incluí lo que ustedes fueron elaborando en el trabajo del foro, ¿no? Entonces tomé extractos de sus propias referencias, de sus propias ideas. En esta primera tomé estos elementos. Se espera que adquieran herramientas culturales, se aprende culturalmente, en todas las imágenes se observa la práctica educativa. Entonces, acá aparece la primera idea que habíamos desarrollado en los temas, que la enseñanza viene a ser una parte de la práctica educativa, ¿no? Eso de las teorías más generales de la pedagogía que estudia en todos los ámbitos cómo se da lo educativo. Bien, la sociedad en sus orígenes enseñaba, digamos, de manera natural. Ahí vemos un niño en esas imágenes que está en el ambiente de los adultos, o sea, los niños, los adolescentes, iban aprendiendo de sus mayores la propia cultura a partir del uso de la cultura, a partir de participar en una enseñanza más natural. Al especializarse la sociedad y producirse la división del trabajo, esto empieza a ser diferenciado y especializado. Entonces la enseñanza comienza a ser algo especializado, ¿sí? Que va a realizar determinado grupo de personas. Bien, en esta filmina quiero retomar algunas cosas que ustedes produjeron en sus escritos en el foro, donde podemos ver que emergen las ideas respecto de aquello que es tan específico como es la enseñanza, ¿no? Y qué es lo que encontramos como elementos de la enseñanza, a qué definimos como enseñanza, para luego abordar el concepto genérico que nos propone un autor que se llama Steinmeier. Y dice las frases que ustedes colocaron. Participan 2 personas, un adulto y un niño, o de una persona y un grupo, profesor y el grupo de alumnos. Elementos de la situación educativa, educador, educando, utilización de los tiempos y los espacios pedagógicos. La enseñanza se trata de una transmisión de conocimiento.
Fíjense que acá aparecen todos estos elementos. Aparece alguien que enseña, ¿sí? Un adulto o una persona, a uno o varias personas que van a aprender. Una situación donde también además hay un conocimiento a transmitir en un tiempo y un espacio pedagógico, con una intencionalidad, con una finalidad, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo desarrolla este concepto Festenmayer. Entonces, esto es lo que trata de hacer este señor para poder entender, digamos, interpretar o acotar o definir qué es ese campo que nosotros, del que vamos a ser especialistas, ¿no? Entonces hay alguien que enseña algo, está haciendo esa actividad de enseñanza a un otro, a una otra, a un grupo, y está en juego un contenido y un propósito. Y a esto es lo que se viene a definir la tríada didáctica, ¿no? Es como los elementos más esenciales para entender y empezar a describir, a analizar y luego a darle una prescripción a la enseñanza. Ahora, este elemento, digamos, esta situación genérica, necesita de un estudio. Fíjense que acá esta frase que dice alguien de los y las participantes. Si bien todas las personas enseñan a otros, o pueden hacerlo aunque sea de modo intuitivo, no todos se desempeñan como maestros, profesores o instructores. Y acá viene a jugar la cuestión de la didáctica, como campo de estudio específico de la enseñanza. Acá hay otra cosa que le quiero hacer una aclaración o una advertencia, no sé, una cuestión que pienso, ¿no? Generalmente vamos a encontrar que hay mucha gente que escribe, que son especialistas en didáctica, y los que estamos enseñando. Y a veces se da el juego como que pareciera que ellos producen el conocimiento sobre cómo hay que enseñar y nosotros aplicamos. Bueno, yo tengo una posición distinta respecto a esto. Yo creo que nosotras y nosotros tenemos también la posibilidad de producir conocimiento. Y creo que para poder hacerlo, por eso necesitamos estos saberes. Esta materia que la profe también ha desarrollado, realmente una perspectiva muy interesante le ha dado la materia, les va a permitir a ustedes ubicarse en ese campo, hacerse de teorías, hacerse de categorías, hacerse de cuestiones a observar para ser dueños y dueños de su propia práctica y también producir conocimiento. Bueno, acá usted, su profe, viene del campo de la educación popular, así que más que nadie les va a aportar sobre esto. Esto es muy interesante. Si nosotros no solamente ejecutamos planes, nosotros también producimos, pero para eso nos tenemos que poner en esa situación y verla desde esa manera. Bueno, acá hay un autor que yo les digo, un autor argentino que trabaja él, es muy interesante porque él abona esta teoría de la cuestión didáctica en términos de ser los enseñantes quienes pueden producir conocimiento, así que es muy interesante que cuando lo vean, lo lean. Y él dice que más o menos es esto, esto es un acercamiento a lo que puede ser la didáctica, hay muchas maneras de definirla, una disciplina volcada de diferentes maneras hacia el campo práctico de la enseñanza o de distintas dimensiones que se produce una gama variable de conocimiento y abarcan algunos principios teóricos, algunos modelos comprensivos, reglas prácticas, métodos y estrategias articuladas de distintas índoles. Fíjense que habla del campo práctico de la enseñanza, ¿sí? Es un campo donde uno hace algo, no solamente teoriza, sino que hace. Y puede volcarse, puede definir cuestiones específicas como la evaluación, no sé, cómo producir un diseño curricular, cómo hacer una buena clase, ¿no? Viene a qué metodología, qué sé yo. Bueno, mucho se ha debatido en torno a la didáctica. Ustedes van a ver autores que pueden hablar de la didáctica en términos de algo metodológico nada más, digamos, es cómo se hacen las cosas. Otros que hablan de teorías que van a sustentar la enseñanza, y otros que van a hablar de que en realidad es una forma de producir, comunicar conocimientos, una forma especializada de comunicar conocimientos
que necesita saber cómo se transforma el conocimiento, eso que vamos a comunicar. Y esto quiero que lo tengan en cuenta porque es algo que vamos a retomar en la clase de hoy. Bien, yo, volviendo a verlas, elaboré el plan, digamos, de trabajo con ustedes en torno a este eje de la cuestión de la didáctica como triada. Entonces, en la primera parte quería que pudieran retomar estas ideas de la pedagogía y de la enseñanza como una práctica compleja, una práctica social, una práctica especializada, con finalidades y propósitos específicos, que es una de las partes de ese enunciado genérico que vimos anteriormente, y después fuéramos como haciendo zoom en algunos elementos, como hoy vamos a tratar uno de los elementos que es el contenido, en la siguiente clase a quienes vamos a enseñar, o sea, los aprendices, los y las estudiantes, y en la última, el otro de los elementos que es el enseñante y la enseñante, ¿no? Entonces, más o menos de esta manera estuve pensando esta práctica. Bien, ahora apareció otra cuestión, miren qué interesante, realmente interesante las cosas que ustedes plantearon, me sirvió enormemente de insumo, y es muy valioso que puedan expresar las cosas como las piensan. Para cualquier profesor, profesora, las ideas de quien está al frente para producir una situación de enseñanza son sumamente fundamentales. En todas las imágenes, yo les preguntaba si en todo había una situación de enseñanza. En todas las imágenes se está enseñando y aprendiendo de alguna manera. En 5 de ellas se está enseñando, aprendiendo. Hay una persona enseñando y una más o menos aprendiendo, y otra donde solo hay una persona jugando a cocinar, esa persona está aprendiendo. Se aprende por medio de la lectura, actitud que lleva la propia voluntad del lector al interés personal de adquirir determinada información. Y acá la relación de la enseñanza con el aprendizaje. Porque si bien es una relación que tiene dice este autor que es una relación ontológica, o sea, de ser, la enseñanza es porque hay aprendizaje, o sea, uno enseña con la intencionalidad de lo que el otro aprenda. Uno no enseña porque sí, siempre hay una otra que uno está esperando que aprenda. Ahora, la cuestión es la relación de causalidad. No porque yo proponga una situación de enseñanza, la otra va a aprender. Y no todo el mundo aprende porque la situación de enseñanza lo permita o porque está inscrito en una situación de enseñanza. Fíjense esto de la propia voluntad del lector, el interés personal. Habla de lo que se llama un aprendizaje incidental. O sea, uno aprende porque uno tiene ganas de interés, el ser humano aprende. O sea, ahora uno mismo, si uno se pone a observar a los chicos aún jugando en la computadora, ¿qué dice acá? Estamos eliminando el límite de tiempo. ¡Ah, qué bueno! Nos están eliminando el tiempo de cosas. Bien, entonces uno ve que los chicos aprenden un montón. Mi hijo... Claro, después volvemos a entrar. Sí, no, dice que vamos a continuar. Eso nos bueno. está avisando que parece, porque es la primera vez que uso Zoom, entonces me permite... Claro, porque a veces se corta y volvemos a entrar. Claro, pero por suerte estoy de promoción. Bueno, entonces... bueno. Siente el deseo de aprender, no necesariamente llega a una situación de enseñanza. Mediada. Ahora, así se va grabando. Bueno, entonces estamos por acá compartiendo esta pantalla. Bueno, entonces esto es lo que veníamos a decir en relación al aprendizaje y a la enseñanza, que tienen una relación que están imbricados entre ellos, porque bueno, se supone que uno enseña para que alguien aprenda, pero no necesariamente se da en esos términos. Lo que sí se da es que la situación de enseñanza incide en términos de actividad, de qué hace la actividad con nosotros, con nosotras, ¿no? ¿Qué es lo que propone, digamos, cómo se nos propone que podamos pensar ese contenido. Bien, en la siguiente filmina, a ver si la puedo poder mostrar, acá está, sí, porque así queda más. Esta fue muy interesante, ¿no? Fue creo que una de las primeras que apareció.
las imágenes nos enseñan. Acá ya teníamos una cuestión de la enseñanza en términos elaborados. Nosotros vimos en términos genéricos como, digamos, hacer objetivizar cuál es la situación, cómo se da, qué es enseñar, pero también dice este autor, y que este año no lo vamos a abordar porque, digamos, es como una introducción y dado los tiempos, no se va a profundizar en esto, que usted decía, profundizaron en términos de las teorías pedagógicas, en una concepción más elaborada. O sea, acá hay una idea de qué es enseñar y hay una idea de cómo enseñar. Si las imágenes nos enseñan, yo creo que si muestro, enseño, y es una idea de cómo tendría que ser la enseñanza. Entonces ya le estoy dando una carga valorativa, ya no es nada más cómo objetivizo para ver, analizar, sino yo ya estoy diciendo una manera de enseñar. Pues, entonces ahí muchas de las maneras van a tener que ver mucho con las teorías que ustedes vieron en pedagogía, porque van a haber diversas posiciones respecto de qué es enseñar. Si es establecer problemas, si por ejemplo en la enseñanza o en las teorías eficientistas y por objetivos es establecer conductas, verificar que hubieran conductas, o por ejemplo si en las teorías críticas si es algo más que producir o reproducir un conocimiento. Bueno, ahí ya estamos en una valoración de la enseñanza, ¿sí? Y ahí juega mucho todo lo que ustedes vieron respecto de las teorías pedagógicas, porque van a darle distintas perspectivas. Y por último, bueno, esto es muy interesante, porque acá apareció plenamente. Esta enseñanza no es una enseñanza en el aire, es una enseñanza que nosotros vamos a pensar en términos de institucionalización. A partir de que se crearon los sistemas educativos, la enseñanza se va institucionalizando. Fíjense en estas frases. Alguien dijo, se pueden observar distintas maneras de enseñar, como la informal, o la formal. La biblioteca también como un elemento. El contexto virtual que estamos viviendo por la pandemia. Hay acción, dice alguien. Utilización del tiempo y el espacio pedagógico. Acá están realmente haciendo emerger las características que toma la enseñanza cuando se institucionaliza. Cuando se pone, se reglamenta, se organiza, ¿sí? Se le da un espacio definido. Cada vez se institucionaliza más. Tenemos un ministerio, tenemos un reglamento general de escuela, tenemos estatutos, tenemos normativas, tenemos diseño. ¿Qué aparecen acá? Aparece un espacio recortado, ya no se enseña en forma natural, en los espacios naturales, sino que hay un vínculo con la realidad, pero no es el total vínculo, ¿sí? Tomo un vínculo que quiero enseñar. Ese vínculo, ese espacio pedagógico casi por excelencia es el aula. Ahora podemos, digamos, teorizar de distintos espacios de lo que puede llamarse aula. Se descontextualizan los contenidos. ¿Se acuerdan? Yo les puse ahí una imagen donde no es lo mismo un geólogo, el trabajo de un geólogo, que ahí está una escuela enseñándole sobre la roca a los chicos, ¿sí? Este tema lo vamos a abordar hoy. La segmentación de los tiempos y los ciclos se empiezan a organizar en años, en grados. Esto es creado, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque no es puntualmente esta situación. No es que naturalmente los chicos de 6 años tienen que estar en primer año. No, eso se creó en un momento, en un tiempo, y se organizó el sistema de esta manera, ¿sí? Así como en un tiempo tuvimos, muchos de ustedes pueden ser que hayan estudiado, yo soy más vieja, pero ustedes pueden haber estudiado en el tiempo del polimodal, una creación institucional diferente. Yo estudié secundario, distinto, perito mercantil, otra cosa. Bueno, entonces, eso no es natural. Y eso es una cosa creada. Y eso lo tenemos que tener bien en claro, porque para no naturalizar las situaciones, decir, bueno, sí, las cosas se tienen que seguir dando siempre de la misma manera. No, si es creado, se puede crear de otra manera. Se delimitan los roles del enseñante y del aprendiz. Puede ser más abierto, menos abierto, ¿no? Ustedes han hecho un contrato con la profe de acuerdo a las instancias de esta situación, y también tiene que ver con el modelo que tiene la profesora de cómo gestionar estos roles, porque si ella le dice, bueno, podemos negociar ciertas cosas, hay otros que no le van a negociar nada, ¿no? Pero hay delimitaciones de estos roles. Bueno, está institucionalizada, es una situación colectiva, no es una situación individual, y esto es muy importante. Es muy importante aún
cuando pensemos el aprendizaje de cada persona. No se aprende en forma solitaria, aun cuando el proceso sí tiene que estar en una... Si yo no pienso es mi responsabilidad, pero es en forma colectiva, es en común, es la cosa común la que se tiene que crear. Y más o menos se han uniformado las prácticas. Ustedes van a ir acá y a la China y la escuela más o menos es la misma cosa. Puede variar, puede tener aspectos, pero se trata de uniformar porque, bueno, digamos, como que si es especializada, si hay que estudiarla, si hay que hacer un sistema, digamos que algo común tiene que tener. Tiene diversidad de contextos y escenarios, y esto sí que es muy importante. No es lo mismo enseñar en una escuela rural que enseñar en una escuela del centro de La Plata. No es lo mismo enseñar en jardín que enseñar en secundario. No es lo mismo enseñar en nivel superior, y créanmelo que lo aprendí duramente porque no saben lo que el camino que tuve que hacer para transformar mi manera, mi forma, siendo yo una maestra de primer grado de hace 15 años. Imagínense que por poco les canto una canción acá, ¿no? Bueno, entonces no es lo mismo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y siempre, jamás deja de ser neutral. Siempre responde a propósitos políticos, a posiciones ideológicas, y eso es fundamental. Porque si nosotros reconocemos eso, sabemos que nadie dice nada sin que detrás no haya todo un montón de ideas, ¿no? Todos tenemos posiciones político-pedagógicas y todos tenemos ideas. Bien, a partir de eso, bueno, teniendo ese contexto, quiero que pasemos ahora. Voy a dejar de compartirles esto. Mira, dejé a Bárbara afuera. Avísenme ustedes cuando alguien está afuera, si ustedes lo ven de ahí, porque yo entre que estoy tratando de lidiar con esta cosa. Dejar de compartir acá. Bien. Voy a compartirles ahora otro de los Power, pero este sí lo vamos a trabajar en conjunto, ¿no? Porque como la enseñanza es colectiva, ahora les va a tocar hablar a ustedes. Pero espérenme que lo encuentre. ¿Dónde lo tengo? Se me perdió el muchacho. Clase. Bien, vamos ahí, acá, compartir. Y acá. Bueno, hoy vamos a tomar uno de los elementos que es el de la tríada didáctica, que es el contenido. ¿Sí? Habíamos visto que la enseñanza tiene finalidades, ahora vamos a trabajar la cuestión del contenido. Porque esta enseñanza es planificada, no es cualquier cosa. O sea, nosotros tenemos que saber qué tenemos que hacer en esa situación de enseñanza. Y en relación a eso, habíamos visto, a ver si puedo volver a compartir acá el espacio de... Ahí está. Bueno, habíamos visto la tríada didáctica, el estudiante se enseña un contenido a un enseñante. Hay una relación asimétrica, porque se supone que si estoy enseñando algo, se supone que tengo algún capital cultural, alguna cosa, algún procedimiento que le estoy tratando de aportar al otro que supuestamente no lo tiene, ¿no? Entonces, tiene una forma, tiene tengo un contenido, tengo algo que decir, ¿no? Algo que mostrar, algo que presentar, algo que construir con otro, en los sentidos más elaborados de la enseñanza. Acá, pero me maté de amor de leer esos textos. La profe me compartió los textos que ustedes escribieron al inicio de su carrera, del curso de ingreso, de por qué ustedes se hacían, de que venían a estudiar el profesorado de geografía. Realmente primero que me emocionó mucho, porque es muy fuerte la carga emotiva detrás que esos textos presentaban, y eran muy hermosos en ese sentido. Pero también hay muchas ideas. Yo les dije, hay que confrontarse con esas ideas que traemos. Son las ideas con las que empezamos a recorrer el camino. Y acá es maravilloso, ¿no? Bueno, vamos a ver esta cosa. Vamos a ver qué entendemos por contenido. Yo les voy a leer acá, si ustedes lo ven bien ahí, mejor. Pero la pregunta que les voy a hacer es, si ustedes pueden advertir acá, ¿qué cosas entiende cada una de estas frases por contenido? ¿Qué es lo que se pretende enseñar como contenido según lo que estamos viendo en estas frases? Alguien dice,
Me interesó ver cómo estaba conformado el mundo, ver sus dimensiones, los climas y muchas otras cosas más. Alguien más dijo, en esa escuela, además de los aprendizajes académicos, me formé como persona. Y otra de las frases que tomé es, alimentar ese deseo de querer saber más, de alguna manera estar ahí cuando necesiten saber algo, dejar marcados en ellos ese deseo y ganas de querer siempre querer seguir para adelante. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son los contenidos que se están enseñando acá? ¿Qué idea les surge? Por ejemplo, en este último, cuando nos dice dejar marcado en algo. Sí, como dejar una enseñanza, como, qué sé yo, como nos han marcado algunos profesores en la secundaria, para bien o para mal, pero bueno, en este caso es para bien. Dejar una enseñanza, un recuerdo. O dejar una semilla quizás que pueda germinar, que pueda darle curiosidad, que pueda seguirla. Sí, valores, como dijo Mauricio, esa palabra no me salía, valores, ideales. Sí, fíjense acá dice, valores, me formé como persona, dice acá en esta frase, ¿no? Y en la primera, ¿qué les parece? ¿Está interesado? Para mí es más un contenido académico. Ajá, un contenido de un académico, saber, ¿no? Como las demás que eran más valores. Exactamente. Fíjense, acá este mismo autor que yo les nombré hoy, Feldman, habla de que cuando tratamos el contenido, tenemos un concepto amplio de contenido. O sea, todo lo que puede ser enseñado es parte del contenido. Cuando me paro frente a un aula, cuando estoy con mis alumnos, con mis alumnas, estoy enseñando más que este contenido académico, como dice Lautaro. Este saber disciplinar. Estoy enseñando cosas, a ser persona, a comunicar, a tener deseos, estoy enseñando más cosas. Ahora bien, esto es una parte del contenido. Ahora, si nosotros queremos volver a esa situación más restringida, donde queremos delimitar el objeto de estudio de la enseñanza, entonces, entre eso, delimitar el objeto contenido, nos habla de un concepto más restringido. Yo les puse dos, una de las ideas que estaba ahí, y la de abajo es una frase del diseño curricular de geografía de quinto año de la secundaria, de la provincia. La primera dice, de abordar el temario de la materia, generalmente se hacía un especial foco en las problemáticas que las distintas circunstancias presentaban para la sociedad, y el contenido del currículum dice el análisis de la evolución del Producto Interno Bruto argentino y la significatividad del sector agropecuario en su conformación. ¿Qué se está enseñando acá? ¿Qué les parece? Se está estudiando economía, se está dando lo que está pasando en el país actualmente y más se dedica a la economía. Ajá. Y en el que está arriba, en la frase del lado el compañero, fíjense que dice temario de la materia. Y es más social. De la... O sea, el primer punto se refiere más a lo social y el segundo punto más a lo económico. Uno las problemáticas sociales, que es lo que entra en la geografía, y el otro es como que destaca más lo económico. Exactamente. Y acá ya tenemos un concepto más restringido del contenido. Es algo que pretendemos enseñar, es algo que está planificado para ser enseñado. Acá, más allá de algunas cuestiones que podamos tratar, yo tengo un contenido que les traigo, les propongo, algo para ser enseñado, ¿no? Les traigo, dice dos personas, está bien. Esperen que les doy acá, admitir y admitir. Bien. Es un concepto más restringido. Puede ser un stock de información, de contenidos más sociales, más económicos, de distinta naturaleza. Pueden ser procedimientos, cosas para hacer, pueden ser actitudes, ¿no? Pero hay algo que yo tengo que enseñar o que tengo que
preparar para enseñar. Bien, a ver acá. Ahí está. Yo quiero que ahora escuchen, porque me costó mucho correrme de la situación de maestra de grado y tratar de abordar esta situación para ustedes, que ustedes están especializándose en algo, ¿no? No es que van a enseñar cualquier cosa, van a enseñar geografía, ¿no? Van a enseñar dentro del campo de las ciencias sociales. Yo quiero que en esta clase, vieron el programa de seguir aprendiendo, seguir educando, bueno, hay distintas clases, ¿no? Y agarré una que decía clase de geografía. Quiero que en esta clase ustedes puedan ver cuál es el contenido, hagan como una listita muy cortita, muy elemental, de qué está enseñando. ¿Cuáles son los contenidos que les parece a ustedes que está enseñando? Háganse así 2 o 3 elementos. Vamos a ver si se escucha bien. Lo que podemos mencionar es que el uso del suelo principalmente está destinado a las actividades primarias. Sí. Uso del suelo para actividades primarias. Ya nos explicó la otra vez el profe lo que eran las actividades primarias. Claro. Habíamos hablado de agricultura, de ganadería, ¿sí? De minería, de pesca, de explotación forestal, extractivas, productivas, pero básicamente son estas las que dominan en el espacio rural. Sí. Una segunda característica que podríamos mencionar es que en ocasiones, y depende del tipo de producción, la materia prima se procesa in situ, se procesa allí mismo. Sí. Habíamos hablado de etapas en los circuitos de producción, estarían incluyendo la etapa primaria y la etapa secundaria, la generación de la materia prima y también la industrialización. Bien, fíjense, ¿qué contenidos ustedes así anotaron? 2, 3, 1, lo que sea. Las actividades primarias, materia prima. Recursos naturales, o sea, se basa en los recursos naturales y cómo explotarlos y económicos. Bien. Actividades agropecuarias. Agropecuarias. Porque está hablando de quién. Del suelo y de las El actividades. uso del Sí, suelo. Las actividades comerciales. Fíjense el graph. Fíjense el graph que también les ayuda. El graph del coso, que dice, geografía característica de los espacios rurales. Ahora, fíjense, este contenido es el contenido escolar, ¿sí? El contenido a enseñar de manera escolar. Yo les pregunto, ustedes ya ahora están haciendo un recorrido respecto de las disciplinas que son base de contenido que ustedes van a enseñar. De esas disciplinas, ¿cuáles les parece que aparecen acá? ¿Qué ideas de esas que ustedes ya están elaborando? Creo que ustedes tienen antropología, espacio, perspectiva temporal y espacial, creo, ¿no? Son las materias que tienen en primer año, algo así, que tienen que ver con sus propios campos de conocimiento. ¿Cuáles de ahí les parece que aparecen acá? Alguna, la que sea. Sí, la actividad humana económica, igualmente hay que ver si se dedica todo el año a trabajar lo mismo, o por ahí es 1 o 2 clases, o es un colegio rural, la clase que estamos viendo. Tal cual. Bien, esto es el contexto, en realidad para que sigan, es del ciclo básico, es para todo el país, digamos, en el Canal 7 se están dando estos ciclos para que los chicos y las chicas que no pueden acceder a una sistematización del contenido, se les está dando estas pequeñas clases por el Canal 7, generalmente encuentro para secundario y Pacapaca para primario. Pero muy bien, fíjense que ustedes están hablando de otros temas. ¿No? Ustedes no están hablando específicamente ahí, en sus materias, del espacio rural, las características. Ustedes están hablando, por ejemplo, de, como nombró Marcela, creo que fue, la actividad económica. Un tema un poco más abarcativo. La actividad productiva, digamos. La circulación de las personas. La actividad con las personas. Ustedes creo que tienen antropología este año, ¿no? En primero, como una de las materias. ¿Sí? Sí, tenemos. Bueno,
¿Cómo van? ¿Cómo? Sí. No, se me ocurre también cuando estuvimos mirando el territorio como un espacio de construcción social. Perfecto. No, y más allá de hablando de un espacio rural, es una construcción que es de forma progresiva. Exactamente. Fíjense que ustedes tienen un conocimiento que vendría a ser un conocimiento más académico, un conocimiento disciplinar más específico. Y acá nosotros tenemos un conocimiento escolar. No es que uno de repente va a aparecer ahí con todo lo que aprendió en el profesorado y se va a reproducir esas mismas instancias en esas clases, ¿no? Entonces, acá es lo que le sucede, digamos, al contenido escolar. Esta cita yo la saqué de una autora que después les voy a compartir, se la voy a compartir a la profe porque es de ahora de 2020, la profe tenía ahí una conferencia que tiene que ver con estas autoras. Son profesoras de la cátedra nuestra de las prácticas docentes, ¿no? Y ellas están pensando en las prácticas docentes como qué es lo que uno sabe como docente, ¿no? Así que es muy interesante, yo después les voy a acercar el material porque más allá de que por ahí capaz que ahora no les va a servir efectivamente a corto plazo, lo pueden ir leyendo, es muy lindo, una forma muy linda de escribir tiene, ¿no? Y dentro de eso, ellas citan a otra profesora que también la van a ver en el transcurso de su carrera, que es la profesora Flavia Terici, que para mí es una de las más genias. Yo siempre digo, ella me recompone mi relación con la academia, porque es una cientista de la educación, una pedagoga que tiene los pies puestos en la tierra, ¿no? Y les voy a decir, porque ella habla del contenido como una ilusión, del contenido escolar como una ilusión, como una construcción. Fíjense, yo les voy a leer la cita y quiero que piensen en las partes que están en color. Dice, entonces, ¿cómo se construye el contenido escolar? Se preguntan estas autoras. Queda explícito, luego del desarrollo anterior, bueno, hacen un desarrollo, que el contenido no es el reflejo de la producción social del saber elaborado de los campos disciplinares y científicos, sino que es una construcción específica del ámbito educativo y, por ende, un objeto de fabricación didáctica, y que al tratarse de una producción cultural, también posee un orden ideológico o político. Luego, en consonancia, los contenidos seleccionados deben ser secuenciados y organizados para su enseñanza. Ahora, deténganse en esta parte. ¿Qué querrá decir con esto? Con la frase azul y en la frase naranja. Contenido no es un reflejo de la producción social del saber elaborado en los campos disciplinares, sino una construcción específica del ámbito educativo. ¿Qué les parece que nos está diciendo esta autora acá? Que uno va como construyendo el saber con los alumnos, algo así, o sea, no es que obviamente hay un contenido que hay que seguir, supongo, pero uno lo va llevando de acuerdo a lo que los chicos van entendiendo o interesándoles. No es que tengo que dar esto, listo. Bueno, el que entendió, no sé. Bien. O algo así. Ahí hay una relación de cómo se construye ese conocimiento. En esos términos vos lo planteás en relación a los estudiantes. Y está muy bien porque el conocimiento se va construyendo en relación a los estudiantes. Ahora fíjense qué pasa con los saberes disciplinarios y científicos. Ese conocimiento que la academia produce. ¿Qué pasa cuando va ese conocimiento a la escuela? ¿Qué nos dice la primera frase? El contenido no es un reflejo de la producción social del saber elaborado en el campo disciplinar y científico. ¿Qué querrá decir con esto que no es un reflejo? Me parece a mí que no es un reflejo porque en realidad sería como hacer un intercambio entre el contenido que ya trae el alumno desde una educación formal más la informal y a partir de ahí desarrollar nuevos conceptos. Es como un intercambio de conocimientos
como grupal, no sé si se entiende lo que quiero decir, si no lo paso en Bien, blanco. sí, totalmente, sí. Digo, Muy bien. Como poner muchas, las distintas perspectivas del salón de clases, entonces con la construcción que trae cada uno o el trayecto que trae cada uno, a partir de ahí empezar a hacer una construcción como más cotidiana, no la transmisión del saber porque sí. Tal cual, tal cual. Y ahí volvemos a la relación del saber con los estudiantes. Acá también lo que yo quiero que ustedes observen es que cómo nosotros desarticulamos, nosotros en la academia se produce, nosotros vimos que la sociedad va al dividir el trabajo, al producirse la división del trabajo, también se produce la división de formas de producir el conocimiento. Y entonces podríamos decir que la academia produce el conocimiento, ¿no? El conocimiento científico sobre la geografía. Pero en la enseñanza, nosotros dice, no es un reflejo de esa producción, es una construcción específica. Sí, no es no es que necesario. agarramos las materias académicas. Sí, Marcela. No, que no es necesario que los chicos, o sea, lo ideal, pienso yo, ¿no? Dar lo que se puede dar, los contenidos que le pueden quedar, lo cotidiano, pero no es necesario ir hasta lo científico para dar una explicación o para llegar a un contenido. Exactamente. No es necesario ir a toda esa explicación científica para abordar una parte del contenido. Vamos a ver que esto es complejo, que nosotros tenemos que tener visualizado esto, que no es que nosotros agarramos todo lo que aprendimos en antropología, en geografía física, es todo lo que le vamos a dar. No, es esto que dice Marcela, es algo específico para esa situación, que tiene que ver con otros propósitos. Y vamos a ver a estos propósitos. Aquí yo les coloqué dos cosas, dos horizontes distintos. El primero tiene que ver con las incumbencias del título de licenciado en Geografía de la Universidad Nacional de La Plata, de la licenciatura. ¿Alguien quiere leerla? Así no leo yo solamente. Bueno, yo leo, profe. Dice, dale. El título de licenciado en Geografía habilita para elaborar teorías, metodologías, técnicas y recursos para describir, explicar y comprender las problemáticas territoriales. Bien. No, está bien, con esa ya nos alcanza. Y los objetivos de la enseñanza de geografía de quinto año de la secundaria. ¿Alguien más quiere leer el primer párrafo en naranja? ¿Se anima alguien? Leo yo, profe. Dale. Sí, leo. Promover la comprensión de los espacios geográficos como un conjunto interrelacionado de dimensiones económicas, políticas y socioculturales, entre otras. Bien. Ahora, fíjense, ¿tienen los mismos fines? ¿Tienen las mismas finalidades? Son dos espacios de formación. Son dos espacios de construcción del conocimiento. ¿Tienen la misma finalidad? ¿Van al mismo lugar? ¿Cuáles son las diferencias en esas finalidades? En realidad, como que en la secundaria pareciera que el contenido está más bien como que el alumno piense o, digamos, como que relacione más, que piense más por sí, por él, digamos, más allá. No sé cómo explicarlo. Y en la facultad, y ahí en la carrera de la licenciatura, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que En la buscan? facultad. Claro, en la facultad más el trabajo científico, va apuntado claro, a elaborar más técnico, teorías, más técnico. técnicas, metodologías. Más exactamente. Se supone que es el lugar de la producción del saber geográfico. Digamos, van a ir a investigar qué pasa con la teoría, si creamos nuevos campos. En cambio, en la enseñanza, por ejemplo, de la secundaria, vamos a buscar
aquí esto es un objeto nuevo. Nosotros vamos a enseñar ese objeto que la universidad investiga, pero transformado. No es el mismo, no es exactamente el mismo. Y acá viene la cuestión de la didáctica. La cuestión de la didáctica y qué aporte nos hace. Hay un autor que es medio complicado de estudiar, nosotros lo leímos recién como en cuarto, en quinto, lo fuimos leyendo por pedacitos en distintas materias. Es complicado porque, primero que es francés, los franceses son complicados, y además es matemático y se dedica a la epistemología, digamos, es psicólogo. Estos son autores viejitos, tienen como 75 años ya, los que lo voy a nombrar. Y son complicados, los epistemólogos son complicados, ustedes los leen y dicen, estos quieren complicarme la vida. Pero son muy interesantes porque realmente hay un aporte muy importante que nos hacen. Acá hay un autor que se llama Chevalard, que es francés, matemático, que empezó a preguntarse, ¿qué pasa con la matemática? La matemática que estoy enseñando en la escuela, ¿es la misma que hace el matemático en la carrera del licenciado, el doctor en matemática, en la academia? Entonces él empieza a preguntarse esto y empieza a preguntarse por cómo creamos una ciencia de la didáctica, o sea, una ciencia. Y acá viene una de las concepciones de la didáctica que estaban en la clase anterior, que era cómo hacemos para transformar, para comunicar ese contenido, ¿sí? ¿Qué transformaciones sufre ese contenido para ser comunicado? Entonces, de alguna manera empieza a pensar en una teoría más amplia, no solo una didáctica de la matemática, sino una didáctica más amplia. Y dice lo siguiente, fíjense que me van a dar la razón que es complicado. El concepto de transposición didáctica, en tanto remite al paso del saber sabio, aquí podemos llamar al saber sabio como saber académico, al saber enseñado, o sea, al saber escolar. Y por lo tanto, a la distancia eventual, obligatoria que lo separa, da testimonio de ese cuestionamiento necesario al tiempo que se convierte en su primera herramienta. O sea, veo cuál es la distancia. ¿Es el mismo? No, evidentemente no es el mismo. Bueno, ¿cuál es la distancia que tiene? ¿Por qué es obligatoria esta distancia? Porque tengo distintas finalidades, ¿no? Y además me permite al tiempo irse convertirlo en herramienta, porque puedo visualizar, ver cómo se transforma ese conocimiento, me permite ver cómo voy a operar sobre ese contenido. Para el didacta, y en este caso diría también para para todo el resto de la docencia, es una herramienta que permite recapacitar, tomar distancia, interrogar las evidencias, poner en cuestión las ideas simples, desprenderse de la familiaridad engañosa de su objeto de estudio. Y él comenta, ya esto acá le creo a él, porque yo no sé nada de matemática así universitaria, que cuando se empezaba a dar la teoría de conjuntos, y yo de ese sí fui, yo soy de los 80 de primaria, ¿no? Y yo me acuerdo que la maestra me enseñaba teoría de conjuntos en matemática. Bueno, ¿qué pasa? Nos enseñaban el diagrama de Venn, y resulta que es una creación escolar, que la teoría de los conjuntos y la teoría que se desarrolla en las matemáticas, eso no existe. Entonces, fíjense cómo se crean cosas que son específicas para la enseñanza. Él desarrolla todo lo que tiene que ver con la didáctica de la matemática. Pero siempre hay algo que nosotros no nos cuestionamos, y se enseña así porque se enseña así. ¿Y por qué se enseña esto? ¿Es necesario que todos los años hagamos exactamente lo mismo? Un día preguntaba con mis compañeras, bueno, la lista de comateriales, vamos a pedir el cuaderno de rayado, el cuadriculado. ¿Y por qué pedimos el cuaderno cuadriculado? En segundo grado, ¿por qué le pedimos un cuaderno más? Y porque tienen que aprender a usar el cuaderno. ¿Y por qué? ¿Qué estoy enseñando con eso? ¿Cuál es el valor de pedir un cuaderno más? Es como que hacemos las cosas porque siempre se hizo así. Bueno, nosotros para poder producir nuevo conocimiento para los nuevos contextos vamos a tener que empezar a romper con esa idea. No es porque siempre se ha sido así. Hay que tomar distancia, observar y ver los fundamentos. Y por eso esta materia es tan importante para ustedes, para que puedan ver los fundamentos. Ahora, dice, él se dedica a este sistema didáctico, a esta tríada, el contenido,
el enseñante, el que enseña, ese tiempo y espacio que es pedagógico, que no es el mismo tiempo y espacio que se da en otras circunstancias, y al contrato didáctico. O sea, fíjense que acá hay otro autor que se llama Chevalar, que también es un autor que trabaja sobre la didáctica, creo que no es francés, pero anda por ahí, pero se dedica, estuvo mucho en la escuela de Jean Piaget, digamos, en relación a esos estudios de la psicogénesis y de la psicología en términos piagetanos, y que se preguntaban qué es el conocimiento, cómo se conoce, no solo cómo se conoce la historia, sino cómo conocen los y las sujetos. Entonces, viene a desarrollarnos algo de la ciencia de la didáctica de Chevalar, nos explica, es más comprensivo. Dice, para Chevalar la didáctica de las materias escolares tiene por objeto una formación tecnocultural, el sistema didáctico. El sistema que organiza la relación didáctica entre los tres polos, el docente, el educando y el saber a transmitir, desarrollado en una temporalidad particular, un tiempo didáctico y donde se establece un contrato didáctico. O sea, se supone que nosotros nos juntamos para aprender determinadas cosas. Ese contrato didáctico es el contrato, a veces implícito. Nosotros llegamos a la escuela y nos sentamos y esperamos y escuchamos. Nadie nos dice que entremos a la escuela, esperemos y escuchemos. Es como implícito, sabemos que tenemos que hacerlo, es parte del contrato didáctico. A veces es más explícito. Bueno, nos organizamos de otra manera, hacemos un círculo, no sé, el modo de organizarse, los tiempos, quién habla, quién no habla. Bueno, es un contrato que se hace entre quien aprende y quien enseña, ¿no? Y en esa situación, eso es lo que empieza a llamarse la transposición didáctica. O sea, ¿qué pasa con ese contenido? En esa situación, el contenido escolar no es el mismo que el contenido científico de la academia. Pero hay una distancia, porque obviamente no vamos a, como dijo la compañera, con Marcela, no vamos a darle todo lo que se ve en la academia, porque no tiene sentido, porque la finalidad es otra, pero tampoco tiene que estar tan alejado. Yo no puedo crear un objeto que sea cualquier cosa. Les voy a poner un ejemplo también de mi situación educativa. La casita con la unidad de cena y centena, que se le enseña a los chicos, que se nos enseñó de los siglos pasados. Se crea un objeto para enseñar, la suma, y termina siendo ese objeto el enseñado, y no el cálculo que tiene que ver con una relación matemática lógica. Y fíjense a qué tal extremo a mí me ha pasado que yo le di, que una nena un día viene y me dice, ay señor, mirá, yo sé hacer cuentas. Y agarra y me dibuja la casita, le pone la U, la D y la C, y esa era la cuenta, ni siquiera tenía números. O sea, fíjense cómo a veces una cosa que uno está enseñando está totalmente alejada. Yo en matemática le tengo que enseñar a pensar con los números, a ver el sistema posicional, a ver qué pasa con los cálculos, cómo hacemos nosotros para sumar, pero no creo un objeto que termina reemplazando eso que tengo que enseñar, ¿no? Entonces para esa distancia, nosotros observamos una vigilancia epistemológica. O sea, ¿tiene que ver con el conocimiento ese que se está creando o estoy dando otra cosa que nada que ver? Ya estoy muy alejado. Pero también hay una vigilancia respecto del sentido común, porque si no, no tendría sentido. En la carrera que ustedes hacen es más evidente, porque obviamente, imagínense, cuando mi hijo vaya a la secundaria, me viene a preguntar de geografía y bueno, vení, vamos a leer juntos, porque yo lo que me acuerdo de la secundaria, pero no soy especialista. Ahora, fíjense que esto en la escuela primaria es menos perceptible, porque ¿qué pasa? En la escuela primaria, por ejemplo, todos sabemos leer y escribir. Entonces, si yo me pongo a decirle, bueno, junta la letra con esta y te enseño así a leer y escribir, ¿y qué distancia hay? ¿Qué saber tiene de diferencia que lo haga la mamá en la casa que lo haga yo en la escuela? ¿Sí? Entonces, esa es la distancia que se tiene que tomar. Distancia con el contenido disciplinar de la ciencia, donde se produce, no tan alejado, pero también una distancia con el sentido común. Bien, quiero que miren esto. Abajo está la caja de contenidos, digamos, de la licenciatura de geografía y arriba está un programa de los contenidos que se enseñan en secundaria. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué de lo que está en la caja de la licenciatura sirve para armar el contenido que está ya en la caja de geografía? ¿Están esos contenidos allá de alguna manera?
Por ejemplo, geografía física, Pareciera. geografía humana. ¿Están presentes cuando llego proceso productivo, economías regionales, asimetría del territorio en la Argentina? No, pareciera que no. ¿No hay nada de ese contenido? Ustedes que en geografía física que deben ver todo lo que es relieve, no sé, me imagino, topografía, qué sé yo. Bueno, yo soy del año del cohete, ya no me acuerdo nada de lo de... Pero en geografía humana me imagino que más tiene que ver con lo que dijo la compañera hoy, los sistemas sociales. Lo social, lo económico. Y en los procesos productivos, economía regional y asimetrías territoriales de la Argentina, ¿no hay de esos saberes? Sí, puede Acá haber se algo de puede geografía aplicar humana y como digital también. Fíjense que hay, o sea, no es que no hay no es que se armó este programa y dijo, bueno, se me ocurre dar, no, la geografía es un objeto, tiene su propio objeto de estudio. Y yo si voy a darle geografía a los chicos no es que me puedo largar a dar no sé cualquier cosa. Tiene que tener una relación con esto, con este contenido. Hay algo de la geografía física en esos procesos, porque están dados en algún lugar, en una región, que tiene ciertas características. O sea, el contenido lo voy a construir diferente, pero hay una relación. Entonces acá está la cuestión de la transposición didáctica, que los va a perturbar durante toda su carrera. Pero no se preocupen que al final llegamos a buen destino. Son transformaciones que soportan el saber, ¿no? Durante, lo que pasa es que yo acá sí. Profe, sí, esto que estaba explicando recién del programa, vendría a ser como la teoría de conjuntos, o sea que son construidos para dar una perspectiva, una clase. No es algo que está ahí, Tal sino cual. que... Tal cual, perfectamente. Estoy construyendo un nuevo saber para... corrí las imágenes porque no veía el texto. Estoy construyendo un nuevo saber en base a ese saber científico, pero también un poco alejado porque exactamente estoy construyendo un saber nuevo para una nueva circunstancia, ¿sí? Dice, entonces la transposición didáctica son transformaciones que soportan un saber dado durante la exposición didáctica, considerando el comportamiento que tiene ese mismo saber en la transmisión científica o en los procesos de invención y de puesta en práctica. ¿Qué nos dice con esto? Bueno, en los procesos de invención, donde se produce ese saber científico, que tiene una exposición científica. Ustedes van a ver que los científicos se arman en seminarios y en papers y no sé qué más, se van comunicando toda esa producción nueva. Pero, y ya ahí hay una transformación, ¿no? Pero cuando yo lo voy a transformar en un documento curricular para la escuela secundaria, no voy a agarrar todo el conocimiento que estaba en el origen de la producción y lo traslado automáticamente. No, va a sufrir una transformación. Voy a crear nuevos objetos para que los estudiantes y las estudiantes de secundaria se apropien de una parte del conocimiento que tiene que ver con esas circunstancias que ustedes hablaban, con esos propósitos, con ese ser de la secundaria. Pero además recibe otra transformación, que el diseño curricular, la planificación, de hecho mi planificación, yo hice una idea de planificación, cuando lo pongo en práctica también sufre otra transformación. Y ahí vamos a ver qué otra transformación. ¿Quién se anima a leer acá? Esto es un pedacito de los contenidos del programa de quinto año de geografía. Le di al contenido de geografía de quinto año, porque estaba buenísimo para trabajarlo en relación a esto. ¿Quién se anima a leerlo? ¿Se anima alguien a leerlo? ¿Alguien? Bueno, leo yo, profe. Dale. Contenido del programa de quinto año de Geografía de Educación Secundaria. Los procesos productivos más representativos de las diferentes economías regionales y provinciales extrapampeanas. El circuito del algodón, Chaco, el circuito del arroz, Entre Ríos, Corrientes, el circuito de fruticultura, Río Negro y otras provincias, el circuito de lana, Neuquén y otras provincias,
otros representativos de las mismas economías, como el caso de la vid en Cuyo. Bien, ese sería el contenido que hay que para dar en el diseño curricular de provincia. Ahora vamos a ver en esto que estamos viendo esta clase justamente, a ver qué de ese contenido hay, qué transformación sufrió. Vamos a verlo. A él le corté un pedacito. La caña debe ser molida dentro de las 48 horas después de cortada, ya que comienza a perder el contenido de sacarosa. Por eso, los productores se apuran en cargar sus carros y llevan su cosecha al ingenio, donde se elabora el azúcar. Los de menores recursos realizan este traslado en carros tirados por mula, mientras otros lo hacen en tractor o con fletes de la cooperativa. Los pequeños productores llevan a través de los elementos que les provee la cooperativa, que viene a ser el flete y cargar. En la actualidad, el 70% del cañaveral está en manos de los ingenios o productores grandes asociados a ellos. Bien, fíjense acá, ¿dónde está ese contenido que estuvimos viendo en ese diseño? ¿Es el mismo? ¿Es exactamente el mismo? Estamos hablando de procesos productivos en la clase del video. ¿Está hablando de procesos productivos? Sí. No, Sí, sí. está hablando, bueno, pero también está hablando de la mano de obra y De además la de materia prima, de cómo hacen. claro, pero los tiempos que tienen para realizarlo, las formas Exactamente. y las modificaciones que hay. ¿Qué dice los procesos productivos más representativos? ¿Qué proceso productivo? ¿Están nombrando todos los procesos productivos acá en la clase? No, está hablando de la caña de azúcar y del azúcar. Bien, fíjense, hay una de las cosas que le pasan al contenido cuando nosotros lo transformamos en contenido escolar. Tengo que hacer un recorte. Tengo que focalizarme en algo para que el otro y la otra pueda ver de qué le estoy hablando. Y más cuando más Claro. chicos ni se imaginan el super recorte y la super situacionalidad que tiene. Fíjense que usted dice, el transporte, las relaciones, usted está encuadrando ese contenido en una situación bien particular para que aquel a quien le estoy enseñando entienda sobre este gran contenido que son los procesos productivos más representativos de la economía regional, bla, 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 que es un gran contenido, ¿no? Sufre otra transformación. En este caso un recorte y una ejemplificación, ¿no? Hay otra cosa que aquí está produciéndose. Entonces, aquí terminamos más o menos de ver qué es lo que le pasa a ese contenido, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas variables que también inciden en esa transformación. Entonces, la transposición y la dinámica de esa transposición didáctica se dan en estos términos. Dijimos que había un saber científico. No solo eso, también pueden ser las prácticas sociales. Por ejemplo, ustedes van a ver, si tienen chicos o chicas en la escuela, que ahora no se llaman más lengua y literatura, sino se llama prácticas del lenguaje. ¿Por qué? Porque la base no es la lingüística, sino son las prácticas sociales que ejercen las personas en la vida diaria y que se llevan a la escuela, se analizan, se estudian, se sistematizan, ¿sí? Entonces, es otro el campo de saber que se trae. En este caso, ustedes tienen un campo bastante definido, que es la geografía. Sin embargo, ustedes se auxilian de otras ciencias, como son la antropología, no sé, aún la matemática, no sé si tendrán en la carrera del profesorado también, para poder comprender este objeto. Ahora, este objeto de enseñanza además está integrado a un sistema de enseñanza que tiene objetivos, tiene niveles de escolaridad. Yo también enseño sobre espacios rurales y urbanos. Obviamente es un recorte menor y una situación menor los aspectos que yo tomo en primer grado, que lo que podría tomar alguien en la secundaria. Entonces, hay un sistema didáctico que se tiene en cuenta. O sea, yo no estoy produciendo contenido para ser informado en los nuevos avances de la ciencia, sino que está en este sistema, en este contrato didáctico donde decidimos aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, funciona como una práctica pedagógica. Y acá está la interesante idea del texto pedagógico. O sea, hay que pensar que ese contenido es de alguna manera un texto, una idea, un relato que voy construyendo para ser enseñado,
¿sí? Y ese relato tiene esta gran ventaja y este gran desafío y esta gran complejidad que lo tengo que armar como docente yo. Y ese es el desafío que ustedes van a tener de aquí en adelante. Bien, ¿qué otras adaptaciones tienen? Yo guardo de todo, yo sé, como dice mi marido, siempre anda guardando porquería. Bueno, yo las porquerías las guardo porque siempre me sirven para todo. Acá encontré que habían tirado por ahí un manualcito en realidad parece que son unos libritos de diseño curricular de la provincia de Buenos Aires del año 70, ¿no? Y entonces fíjense que las porquerías sirven para siempre porque ahora me sirvió para ver acá. Acá hay otras transformaciones del contenido. Estos son diseños curriculares y mire qué particularidad. En los años 70 tenían sexto, séptimo, octavo y noveno grado. Me quedé heladísima, ¿no? Estamos en el señor que está comandando acá el ministerio, es un brigadier, ¿sí? El brigadier, a ver si ya le digo quién es. El brigadier, no, en la provincia está de gobernador el brigadier Horacio Carlos Rivas, ¿no? Así que fíjense, en ese contexto, este es el diseño curricular de la provincia. A ver, acá, ¿qué características toma la geografía? Primero, vamos a ver, ¿para quién está programada esta geografía? ¿Para qué grupo, digamos? Noveno grado. Ahora, ¿cómo está organizado este contenido? Fíjense que nosotros vivimos geografía para quinto año. ¿Este contenido está organizado como geografía para quinto año o geografía para noveno año? No, como estudios sociales, por unidad. Estudios sociales. Igual ahora creo que tienen ustedes los primeros años, creo que geografía está dentro de los estudios sociales, ¿no? En la secundaria. Está organizada de otra manera, no como disciplina, sino que dentro de un campo de estudios sociales. Y fíjense los temas. Geografía política mundial. Nociones de geografía política del mundo actual. Estado moderno, la ciudad de la frontera, el hombre en la guerra y en la paz. ¿Por qué les parece a ustedes que en esa instancia, en ese momento, ese contenido haya sido elaborado para los diseños curriculares de secundaria? ¿Alguna idea, si la tienen? Quizás en un contexto histórico era necesario, y no se separó la geografía de la historia, y se está dando, ya decirme brigadier me da la sensación de una época en que era necesario otro contexto, otro tipo de información. Exactamente. Y esto los ubica de nuevo con eso que vieron en pedagogía. ¿Cuál es el proyecto político, pedagógico mayor? Que es el que legitima cierto saber. No es cualquier saber el que va. Y ahí es donde está la disputa de poder. Porque acá hay un saber que pone un grupo de personas que decide que ese es el saber legítimo que tiene que tener un chico de noveno año. ¿Sí? O sea, no es neutral, no es natural, es un saber construido con una perspectiva y un objetivo. ¿Sí? Entonces ahí hay otra adaptación que tiene que ver con en qué campo ubico. Fíjense que yo le estaba diciendo que yo estudié lengua y literatura, ¿no? Ahora se estudian prácticas del lenguaje. Ubico en otro campo de estudio ese saber de la lectura, de la escritura, de la literatura, en otro campo lo pongo. Acá lo pusieron en el campo de los estudios sociales, no en la disciplina geografía. Siguiente. Esto se los voy a leer, mire. Acá hay un extracto de las orientaciones del diseño curricular, ese que yo les comentaba, de quinto año, cuarto y quinto. Dice, la organización curricular de cuarto y quinto año se estructura en 4 unidades de contenido que tienen su propio objeto de estudio, descripción de contenidos y orientaciones didácticas y orientaciones para la evaluación, ¿no? Nos dice cómo está organizado en general el contenido. Y dice esto ahora, para cada unidad se desarrolla una propuesta de selección de espacios geográficos considerados representativos y adecuados para un mejor tratamiento del contenido. En cuanto al abordaje didáctico de los contenidos, se despliegan ejemplos en los que prima el estudio de caso. Les voy a poner otro pedacito más de la clase esta que estamos viendo. Yo quiero que vean a ver si qué pasa con estas orientaciones de la parte azul en esta clase. A ver.
características del espacio rural en nuestro país. Bien. ¿Dónde está ubicado el contenido ese que están dando? ¿Qué otras coordenadas utilizan para ubicar ese contenido? Esperen que se me fue el cosito, ahí está. Las características del espacio rural son muchas, si querés podemos hacer un breve punteo Dale. para ir ordenando. ¿Cómo es el espacio rural? ¿Vos vivís en un espacio rural o en un espacio urbano? Vamos a ver. Características. La primera que podemos mencionar es que el uso del suelo principalmente está destinado a las actividades primarias. Sí. Uso del suelo para actividades primarias. Ya nos explicó la otra vez el profe lo que eran las actividades primarias. Claro. Bien, fíjense acá. Dice, la unidad se desarrolla una propuesta de selección de espacio geográfico. ¿Podemos observar eso en la clase? Sí, sería el espacio rural. Exactamente. Elige, como vimos hoy, un recorte. Ahora, ¿escucharon lo que dijo la locutora, la periodista que ayuda, la presentadora que ayuda al profesor a dar la clase? ¿Escucharon la acotación que hizo mientras él estaba hablando sobre las actividades primarias? Sí, preguntó una si era relación. rural o urbano. Sí, y al final, No, acotó como que ya en la clase anterior habían dado lo que era la actividad primaria y que ahora tenía una continuación a lo que había dado antes. exactamente. Esa es otra variable que interviene cuando estoy dando un contenido. El docente tiene una amplitud de ubicar, primero que en una perspectiva, en un diseño, en un plan mayor, ese contenido, pero también está relacionado con lo que vimos y lo que tenemos que seguir viendo, ¿sí? Entonces tiene una ubicación temporal, espacial, ese contenido en relación a otros contenidos, ¿sí? Y en relación al cómo el docente, la docente percibe o estructura esa materia, ¿sí? Entonces esa es otra de las variables que organizan, que reestructuran, que transforman el conocimiento científico en un conocimiento escolar. Y acá hay una cosa muy interesante. Vieron que yo le dije que junto cosas. Va a decir la maestra cartonera, más o menos, cercano. Tengo un manualcito, que le contaba a la profe, está todo destruido, pobre, que ese en realidad es un manual que yo guardé de una de las cosas de mi abuelo, que él hizo, nació en 1910, así que a los 20 años hizo el servicio militar, y él recibió este manual ahí, que se llama el conscripto, ¿no? Es un manual de 1915 que él recibió para formarse, donde se formaba un conscripto, ¿no? Y yo quiero, bueno, aquí ya tenemos un destinatario, ¿no? Un destinatario de esta clase de geografía. Yo ahí les puse unos pedazos de la clase, lo tengo todo desarmado, fíjense, lo tengo que tomar con una... hay un aspecto sobre la geografía que dice nuestro país. Les voy a leer lo que les cuenta. Esto es también un texto pedagógico armado en un manual, los tradicionales manuales que hemos vivido algunos en algunas épocas y que todavía algunos viven. Entre las naciones de América, la República Argentina ocupa un lugar relevante, realmente privilegiado, pues no solo comprende las 3 zonas climatológicas con la casi totalidad del suelo en la zona templada, sino que tiene el litoral marítimo, ¿no? Dice en una parte. Luego habla de las penínsulas y dice, este es un suelo peninsular, fueron los suelos ocupados por los pueblos que formaron las civilizaciones anteriores, ¿no? Y más abajo habla de las fronteras argentinas suman 10.200 kilómetros, de los cuales 4.800 corresponden a nuestros límites con Chile, con lo que se expresa una media, esperen que miro la distancia pero cerca no, con lo que se expresa una medida de norte a sur bastante clara para comprender que dentro de ella quepa la zona templada entre las zonas extremas que limitan el norte y el sur.
Y fíjense lo que dice abajo: los pueblos de que la historia guarda memoria se han dirigido perfectamente y naturalmente hacia las zonas templadas y se han radicado en suelos peninsulares. Y bien, nuestro país tiene la forma física de una península ubicada en la zona templada, ofreciendo así el motivo para que una fundada ilusión de patriotismo nos haga pensar que les está reservado el porvenir de dar al mundo la fórmula de una gran civilización elaborada en la paz, bla, 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 bla. Y luego, más adelante, cuando toma el texto Nuestra Geografía, dice que la República Argentina tiene una superficie territorial de 3.000 millones de kilómetros cuadrados y esto importa un motivo de satisfacción nacional para todos los argentinos. Y luego, dentro de nuestras fronteras no hay indios salvajes desde hace muchos años. Hay millares de centros de población más o menos importantes como ciudades, y empieza a enumerar algunas. Y pone: tenemos más ferrocarriles que todas las naciones de América juntas y el grado de nuestros progresos nos da el primer lugar en ella. Nuestra geografía nos enseña todo eso, que es verdad y que muestra también que solo hay en nuestro suelo motivos de legítimo orgullo nacional. Fíjense, esto dice ese texto. Y esto dice este pedacito de la clase que estábamos viendo. Esta competencia desigual llevó a que la mayoría de los minifundistas se agrupara en cooperativas. Y la cooperativa es importante por un montón de motivos. Porque una es que agrupa a los pequeños productores, que es la única manera de que ellos puedan subsistir. Bien, pedacito cortito. Fíjense, ¿qué podemos observar de esto? Porque los dos hablan de geografía. Están destinados a distintas personas. Esta geografía que yo les leí está destinada a un conscrito que se va a formar, lo hizo en los años 30, pero fíjense que usaban el manual de 1915. El otro destinatario... Qué grande que es el país, que hay que defenderlo, y el otro, bueno, me parece que después de unos años se dio cuenta que hay desigualdad y que no es tan poético como lo que escribió en esa época, que era realmente la economía o vivir dentro de esa población. Exactamente. Acá viene perfecto, mirá, más claro, echarle agua. La cuestión de la perspectiva desde donde toma. O sea, todo saber, todo conocimiento tiene una perspectiva. Acá hay una perspectiva de formar un conscripto que tiene que defender el territorio. Entonces el territorio pasa a ser un elemento de defensa. Y lo está mirando desde ahí. Lo está mirando en un periodo donde se había formado hace poco el periodo, digamos, el proceso de conformación nacional, del Estado, qué sé yo. Toma las nociones de la época. Fíjense, no hay más indio acá, nosotros tenemos, digo, no es la misma concepción que ustedes van a ver, por ejemplo, en antropología, en absoluto, ¿no? Entonces, y acá hay otra perspectiva cuando habla de lo que ella plantea, de lo que Marcela plantea. Acá, evidentemente, la tierra no es para todos, es desigual, ¿sí? Aparece una cuestión del conflicto, de quién puede tener y quién no puede tener. Y esto de la perspectiva es muy importante. Ustedes ahora van a tener una tarea que tiene que ver con la cuestión de la perspectiva, del conocimiento. A grandes rasgos les voy a hacer como una síntesis para que ustedes puedan abordar. De todas maneras, posiblemente muchos de ustedes han hecho otras carreras y han visto o leen y se informan. Cuando hablamos del conocimiento podemos hablar así como, esto así de manual, a grandes rasgos, como de tres grandes teorías, de tres grandes campos que abordan el conocimiento, ¿no? Podemos hablar del positivismo, que empieza a tratar de ver cómo se forma el conocimiento pensando en observar, en un realismo ingenuo, que se supone que si yo observo lo que veo es tal cual lo estoy viendo, muy cercano a las ciencias naturales, a la matemática, tratando de hacer todo muy objetivo, muy exacto, y construyendo un saber desde ahí, desde digamos, como que el conocimiento no es neutral, ¿sí? El conocimiento se obtiene y se puede contrastar.
Después vienen otras grandes teorías, otras grandes perspectivas del conocimiento, que son las hermenéuticas, que empiezan a ver que no, que hay en realidad una construcción, que eso está mediado por nuestros pensamientos, nuestras ideas. Entonces, como que ese objeto que yo voy a ver, en realidad es una construcción que me puedo acercar, pero que no es que plenamente lo puedo observar y lo puedo medir y lo puedo cuantificar, y empiezan a hablarse de que no hay un solo método para aprender el conocimiento, para obtener conocimiento, sino que depende del objeto que yo estoy construyendo. Y después esta que ustedes seguramente la vieron más con pedagogía, que tiene que ver con las teorías críticas, con el marxismo, con la entrada del marxismo, donde empieza a incorporarse la noción de conflicto, de poder, de posición de poder, donde no es todo nada más que observo y veo que... No. Además las sociedades tienen intereses y se pujan por intereses. Entonces la ciencia también tiene esa noción de que ¿quién ha creado la ciencia? Y en esto el texto que ustedes van a tener para analizar es un texto bellísimo que me encantó y que lo dejé en la pieza, me parece, donde te revolví todos los textos. Acá lo tengo. Que es de Brisa Varela. Ustedes van a tener, les voy a poner esta copia, la profe tenía otra de las copias, yo le pongo esta que es como más clarita. Se llama Epistemología de la Geografía, revisiones desde la perspectiva de género e implicaciones en enseñanza. La geografía les va a contar más o menos ahí un poquito que la geografía empieza siendo un relato de Occidente, de las políticas liberales, de los gobiernos y los estados liberales que buscan cierto interés. Si ustedes quieren, vean ahora, por ejemplo, acá yo tengo también, les quería mostrar, pero bueno, no sé si vamos a tener mucho tiempo, una de las primeras crónicas geográficas, si quieren es histórica, pero geográfica, es la de Ulrico Schmidt, que es un alemán que viaja por el río de la Plata, ¿no? Y el tipo empieza a describir todo lo que hay acá. Y ustedes cuando ven, ustedes se dan cuenta que lo que está describiendo porque esto le interesa a la corona europea para venir a apropiarse de los recursos naturales, ¿sí? Ahora, eso es una perspectiva de geografía. Ha sido siempre, como por ejemplo en este manual, de territorio, del hombre blanco, del hombre. La geografía en términos del hombre, de los espacios cuando si uno al espacio le saca a la gente, está hablando de un tipo de geografía. Entonces, ¿cómo construimos? Ahí la autora hace un relato muy hermoso de cómo el conocimiento de la geografía ha sido un conocimiento construido a partir de distintas posiciones. En la primera parte ustedes van a ver, y cómo el conocimiento escolar resuena en esas posiciones, donde la mirada y la voz de la mujer no está. Otro ejemplo que pueden ver, ahora están dando en el canal Encuentro, es los viajes de Lucio Mansilla. Vieron Excursión a los Indios Ranqueles, que es una obra literaria, pero se puede analizar como una obra de geografía también. Es muy interesante. ¿Por qué va Lucio Mansilla? Porque bueno, está la cuestión de la pacificación, el tipo realmente quiere que no se los extermine, y empieza a hacer un recorrido geográfico y una cuestión muy interesante. Mírenla porque hay una perspectiva interesante de Lucio Mansilla allí. Entonces, ¿quién escribe la geografía? Y si ustedes ven, por ejemplo, me lo paso viendo tele, ¿no? El libro está mucho más ajustado a la época, que lo que... Obviamente, sí, el análisis, sí. La verdad que no se ajusta o sea, no es Mansilla, es una interpretación de Mansilla. Sí, es una interpretación, lo que pasa que van acotando a algunos que lo estudiaron desde distintos aspectos con otro material, o sea, leyendo el libro con otros elementos conocidos de Lucio Mansilla. Entonces, es la construcción de cómo lo fue relatando en relación a también cómo él escribía artículos a Buenos Aires y eso. Así que es de todas maneras interesante el punto de vista, y de todas maneras sí, se sostiene en el lugar en el momento en que fue escrito, ¿no? O sea, había una intencionalidad de ocupar territorio. Entonces hay una geografía muy particular ahí, ¿no? Y entonces, y si ustedes ven, por ejemplo, los programas de Caco Pardo, donde entrevista a muchas mujeres, cómo conciben el territorio las mujeres, cómo entienden las clases populares, las clases excluidas el territorio. Entonces, ¿qué otra geografía podrían construir ustedes en el futuro cuando sean docentes teniendo estas perspectivas, ¿no? Esta es otra de las características del saber que van a construir como docentes.
Y por último, les quería presentar a alguien que, bueno, esta autora Grossman, Schulman, que son más yanquis, más del lado de Estados Unidos. Ellos están también preocupados por estas transformaciones y están preocupados qué debería tener, digamos, visualmente o conscientemente tendría que saber del contenido un docente, una docente. Entonces dice que el contenido, que es muy importante, alguien que no sabe de su contenido no puede reestructurarlo, retransformarlo, dice que el contenido tiene una estructura sustantiva, o sea, hay teorías, hay perspectivas, hay un contenido que está visto desde determinada construcción teórica, ¿sí? Hay teorías, hay elementos, no me sale la palabra, temas particulares que abarca ese contenido, ¿no? Pero mirado desde una perspectiva. También tiene una estructura sintáctica ese contenido. ¿Por qué? Porque hay una manera de abordarlo. El contenido científico tiene una metodología, ¿no? Ustedes, cuando se investiga, no solamente se investiga desde una posición, sino que esa posición determina qué herramientas, qué metodología voy a tener para obtenerlo. Y además, dice, hay otra cosa súper importante que tiene el contenido escolar, las representaciones del contenido y otras representaciones que tienen los docentes. O sea, nosotros tenemos representaciones sobre qué es enseñar, sobre qué es aprender, sobre qué son los estudiantes, y yo me agarré acá unas representaciones de ustedes, de esos textos maravillosos que escribieron a principio de año, y vamos a ver qué representaciones aparecen cuando ustedes iniciaron la carrera. Vuelvo a decirles, hay que tener presente qué entiendo, con qué aparecía en la carrera sobre este contenido. Leo la primera. Tratando de ver las problemáticas como situaciones a solucionar y no como situaciones aisladas de contexto que solo debemos estudiar porque así lo dice el programa. El más claro ejemplo que recuerdo fue cuando una de mis ex docentes, durante una clase que estudiábamos la explotación económica que podía haber en zonas montañosas, terminamos conversando sobre cómo continúan reclamando los pueblos originarios las tierras que hoy son explotadas por millonarios extranjeros y que históricamente le pertenecieron a ellos. Por situaciones así similares, además de la forma en que mis docentes dieron la materia, bueno, llegué a la carrera así explicando. Saber que aquellas personas a quienes puedan dejarle algún valor, enseñanza, no solamente respecto a la materia que me toque dar. Se viene a mi mente cada clase de geografía, me encantaba imaginar cada lugar que tenía como consigna marcar en el mapa, cada océano, cada mar. La forma que la profesora me enseñaba a descubrir cada parte de su materia hacía que sintiera que podía viajar. En realidad, mi pasión por el suelo, las montañas, los paisajes, creo que empezó allá en mi Tucumán cuando era muy chica. Después descubrí que en la secundaria me apuro por ir a buscar el mapa que la profesora pedía antes de que empezara la clase. Siempre lo miraba cómo los colgaban en el pizarrón y me encantaba ver los países, si era un lugar de montaña, veía los ríos y pensaba qué bueno sería conocer algunos lugares maravillosos y sobre todo siempre me gustaron los mapas. ¿Qué les parece? ¿Qué ideas tienen o se aparecen en estas frases? ¿Qué idea del contenido se tiene? No sé, pero la última ya sabemos todos quién es. Hacete cargo. Parece que, bueno, a todos les gusta viajar para arrancar. Está silenciada, está silenciada. Ah, que yo el video que pasó ya me hacía yo chupando caña de azúcar, que pasó, son tucumanos los que hablaban en el video. Sí, me re emocioné. Bueno, sí, uno hablaba de eso, pienso, de cómo era antes, cómo era la enseñanza. Más sentimental el de todos, en realidad, el recuerdo. No solo el mío, que era el último. Totalmente emotivo cada uno de los recuerdos fue... Te piantó un lagrimón, profe, igual. Sí. Bien. Fíjense, es lo mismo que yo entienda problemáticas como situaciones a solucionar, a pensar
en consigna, como consigna marcar en el mapa cada océano, cada mar, o descubrir cuáles son las montañas, el suelo, o dejar algún valor. ¿Es lo mismo? ¿Estamos hablando del mismo contenido? Y tendrá que ver Y con no, eso. porque uno es más estrictamente sin crítica, sin agregar información. Uno es como que en una época se daba esa geografía muy descriptiva, muy enciclopédica, y por ahí, hoy por hoy se da de otra manera. Sí, pero O igual se hablaba puede también llegar a dar de otra de eso, manera. que terminaban hablando de lo que iba llevando el tema, como lo dijeron ahí adelante, que hablaron de una cosa, digamos, de un lugar y terminaron hablando de los pueblos originarios, de una situación actual, ¿no? Exactamente. Lo que Fíjense esté pasando. que eso es lo que uno trae cuando, y uno tiene que visualizar eso que trae cuando va a preparar su materia, cuando va a enseñar, porque uno está ¿cómo se llama? Preparando, está pensando también desde ahí, y hay que hacerlo visible. Muy visible. Ustedes supieran con todo lo que tuve que lidiar en mis primeros años de maestra con mis propias ideas respecto de las cosas que yo entendía que eran de determinada manera, ¿no? O que las entendía que podían ser de esa manera y no de otra. Bueno, esa es una de las cosas con las que más van a tener que lidiar. No lidiar en términos malos, sino que tener presente. Porque ustedes construyen desde ahí, y es parte, ¿no? Y entonces hay que sí o sí hacerlos visibles cuando uno va construyendo. Así que miren qué tarea que es construir el contenido. No es nada sencillo y es algo maravilloso, profundamente maravilloso, involucrarse en transformar, en elaborar, en producir una situación de enseñanza para otro, para otra, para otros. Bien. Antes que terminemos, porque yo me va a venir a buscar un remis para llevarme a Buenos Aires, porque soy voluntaria a la vacuna. Así que por eso voy a correr un poquito, perdónenme, discúlpenme. Les voy a comentar más o menos la tarea que van a tener para la casa. Ay, me salió la maestra de primaria. No. Una actividad como para que ustedes puedan profundizar. Yo sé que no los puedo matar a lectura, por eso quise reponer varios de estos contenidos, digamos, algunos autores, algo a partir de esto. Pero este texto que la profesora tenía ya planificado, ya les vuelvo a decir, es un texto hermoso, que se llama Epistemología de la Geografía, revisiones desde la perspectiva de género e implicaciones en la enseñanza. No se los pido, si lo quieren leer todo, léanlo todo, pero si no, les voy a pedir que lean hasta la página, ahí se los dejo en la clase. Lo que pasa es que ayer en la otra computadora, me están llamando discúlpenme, 2 minutos. Hola. Hola, señora Celeste. Sí. ¿Cómo le va? Yo fuera asignado para subir Sí. al hospital militar. ¿Estás acá en la puerta? Sí, en la puerta. ¿Me esperás por favor porque estoy terminando una clase? Te lo pido. Gracias. Bueno, Dios mío, lo tengo. Me pasó todo, No, Dios mío, qué mal. Bueno, Vieron que no fue solamente a mí la otra vez que me tocaron la puerta y todo eso, nos pasa a todas. Claro, le pedían hielo a la profesora el otro día, así que estamos acostumbrados. La vecina. Hasta la página 93. ¿Cuál, profe? Y voy a ver. No se escuchó. Hasta la página 93, esperen que les voy a esperen que voy a ver si les puedo mostrar acá, porque yo tenía preparada ya el aporte específico y como tuve que venirme para acá. Igual, ahora, Celeste, esto lo dejás, ¿no? En la clase 11, queda todo en el campus. Con las pero dudas. yo quería que podamos verlo un poquito. Esperen ahí, a ver si les puedo mostrar la pantalla. Les quería mostrar la clase, la consigna, que la puedan ver, ¿sí? Más o menos.
La consigna es leer el texto hasta la página 92, ¿sí? Ahí les puse el link con el archivo. De todas maneras les voy a subir el archivo, pero bueno, les pongo el link por si acaso, porque vieron que hoy depende por dónde entras, cómo aparece. Unas preguntas que son analíticas. Ahí no los quise complicar ni darles mucha vuelta, sino bien analíticas, bien precisas, como para orientar la lectura del texto. ¿Qué idea tiene sobre el espacio geográfico? ¿Desde qué perspectiva se han conformado el estudio de las geografías como disciplina? ¿Quiénes tomaron las decisiones sobre qué aspectos se consideraban o no? ¿Qué aportes realiza el feminismo a los estudios sobre los espacios geográficos? ¿Qué aspectos nuevos vienen a considerar sobre el espacio? ¿Y desde dónde propone enseñar en el aula a la geografía? Es muy importante porque ustedes también van a ser protagonistas de la enseñanza de la ESI. Y la enseñanza de la ESI tiene perspectiva de género. Y a veces uno dice, ¿cómo hago? ¿Y dónde meto la ESI y la geografía? Bueno, acá le vino a solucionar parte del problema la profe, así que tiene, esperen, no, estoy mostrando cualquiera. Y acá abajo hay una partecita más que dice, miren el video del espacio, el video ahí se los pongo completo, en realidad era más largo, lo corté, ¿no? Sobre la clase de geografía, enumeren los contenidos que está trabajando y luego respondan. ¿Aparecen cuestiones de poder, desigualdad entre géneros o entre grupos sociales, problemáticas y conflictos en ese contenido que ustedes están viendo, que es el del video que estuvimos viendo pedacito? Bueno, completo. ¿Dónde? Citen las partes de las clases donde se observan que aparecen esas cuestiones. Porque en esta parte, cuando dice tal cosa, ahí a mí me parece que hay una cuestión de género, hay una cuestión de desigualdad, hay una cuestión de problemáticas en los grupos sociales, ¿sí? Tienen tiempo, digamos, para poder mirarlo hasta el 30 de octubre. Obvio, yo sé que ustedes tienen planificado entregar cuando puedan, como puedan, por supuesto. Esto es para que si yo me puedo, aunque sea mirar algunos trabajos, me encantaría tener la posibilidad de verlos, ¿sí? Pero no es que, bueno, es hasta esa fecha para poner un límite, para poner una organización, porque eso también es parte de la enseñanza, organizar el tiempo pedagógico de alguna manera, ¿no? Entonces, esa es básicamente la consigna. ¿Alguna pregunta sobre la consigna antes de terminar? No, profe, vaya tranquila. La vacuna. ¿Qué vacuna es, profe? Es voluntaria, es la de, ¿no? Ah. Sí, es la de un laboratorio alemán, nunca me acuerdo, Mix, no sé qué. Es medio raro el nombre, pero es entre un laboratorio alemán y norteamericano. No es la de Oxford, no es la última esta que salió ahora, no sé, es una. Vamos a ver, total, mirá, ya quiero que salga la vacuna. No, mirá, hay que poner el cuerpo porque tenemos que salir de esta situación. Total, yo estoy sana. Qué valiente, profesora. ¿Pero estuvo en la tele usted? Profesora, ¿usted estuvo en la tele? No, para nada, para nada. Parece que habían hecho un reportaje a una voluntaria, por eso no me acordaba bien. Sí, han hecho entrevistas a voluntarios. Mucha gente, y mucha gente de acá de La Plata. Ha ido a Buenos Aires mucha gente y de todas las edades porque realmente queremos salir de esta. Y digamos que solos no podemos, hay que hacerlo entre todos y bueno, ¿qué va a hacer? Yo quiero volver a abrazar a mis alumnos, quiero volver a renegar en el aula, así que bueno, a poner el cuerpo. Bueno, les quiero agradecer enormemente. Ay, profe, no vamos a poder hacer el encuentro ahora para tu evolución, pero les agradezco enormemente porque han sido gente maravillosa, tanto con la propuesta anterior como con esta. Y bueno, vamos a tener dos instancias más, una asincrónica y después vamos a tener una última sincrónica. Y en esa tal vez tengamos la posibilidad de hablar con una profesora que nos evita, tal vez tenemos que hablar con la profe, que es una profesora que se recibió hace 2 años, ¿no? O sea, tiene la cuestión de que empezó a ser profesora, pero de geografía, pero además tiene la cuestión esta de que se inicia como profesora. Entonces, piensen preguntas que puedan hacerles que les interese, porque realmente uno va a
aprendiendo también de los otros, de las otras, es un aprendizaje colectivo y es interesante la experiencia de alguien más. Así que les agradezco de todo corazón que hayan estado hoy, que hayan tenido tan buena disposición. Bueno, gracias a usted, profesora. Un beso. Gracias, profe, un Chao, gusto. profe, gracias. Bueno, gracias. Un gusto. Bueno, nos vemos chicos. Chao, profe. Chao, profesora. Buen